Bienvenidos a todos nuestros televidentes al noticiero AED, que los acompaña en todo momento y en todo lugar. El día de hoy tenemos a Alejandro Calderón en la ciudad de Bogotá reportando. Me comentan que tenemos algunos problemas de sonido, sin embargo, vamos contigo. Muchas gracias. Soy Alejandro Calderón y me encuentro el día de hoy en el centro de Bogotá, donde la Corte aprobó un nuevo plan de recolección de basuras para incentivar el reciclaje en todos los hogares y las empresas de la capital de la República. Los hechos indican que la Corte Constitucional aprobó el nuevo plan de recolección de basuras presentado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la cual regirá los nuevos pliegos de condiciones para escoger al nuevo contratista para realizar el proceso de licitación que supera los 2 billones de pesos. El proyecto incluye un plan para incentivar la reutilización de los residuos desde los hogares, separando los elementos orgánicos de los que no lo son y se puedan reciclar. Puntualmente, la Corte Constitucional declara que la UAS envió el esquema de participación a los recicladores en el término de lo exigido para cumplir con las obligaciones de la sentencia T724 de 2003 y con los criterios fijados en el auto 268 de 2010. Activismo judicial. En términos económicos, las leyes y las políticas públicas son productos que están a disposición del mercado y que no funcionan en condiciones de competencia. Por lo tanto, se presentan fenómenos como los monopolios, las externalidades, la existencia de bienes públicos y la simetría de información. De hecho, se puede decir que las ramas ejecutiva y legislativa cumplen la tarea de producir las leyes y las políticas públicas y conforman la oferta. A su vez, los usuarios del sistema de salud, bancos, empresas y demás son los destinatarios de las normas, es decir, los compradores. Los insumos de los productores son las demandas y los apoyos que son transformados por el sistema político en los productos del mercado, pero el productor falla cuando no se compadece con los insumos y los productos defectuosos aumentan las demandas. Como este mercado no puede garantizar la producción de cantidades y calidades necesarias, debe ser intervenido por un regulador. Ante este panorama, los demandantes han acudido a la instancia judicial para que provisione estos bienes, aún por un precio muy alto, ya que el costo social de no hacer ninguna intervención es superior. Pero entonces, ¿cómo se materializa el activismo judicial? La acción de tutela, por ejemplo, es una de las novedades más importantes que trajo consigo la Constitución de 1991, y desde el análisis económico del derecho se puede observar que tiene todos los incentivos para ser usada de manera masiva. Los ciudadanos, como maximizadores racionales, tienen a la mano una herramienta eficaz que logra resultados definitivos en un corto tiempo. Por lo tanto, no es sorpresa que se haya generalizado la conducta de intentar resolver, mediante acción de tutela, cualquier conflicto que afecte sus intereses individuales como primer recurso. También es importante resaltar que los jueces, por el hecho de estar respaldados por el ordenamiento jurídico, maximizan los criterios de justicia y equidad para plasmarlos en sus sentencias y brindar la protección solicitada de manera generosa. Ahora bien, si bien es cierto que en Colombia no existe formalmente un sistema de precedentes, también es que la jurisprudencia constitucional se ha convertido en una fuente del derecho para resolver los problemas de derechos fundamentales. Este hecho genera la necesidad de que la Corte, en sus sentencias, fije criterios claros sobre la materia, donde se definan los alcances y límites de los derechos y las obligaciones para la efectiva protección de los mismos. ¿Recuerdan la noticia de hace unos minutos? Bueno, esta es, en efecto, un ejemplo del activismo judicial en relación directa con la acción de tutela. En primer lugar, es posible establecer que la prestación del servicio público de recolección y disposición de basuras presenta algunas características especiales que vale la pena resaltar. Uno, es un bien público, es decir, no presenta rivalidad y no es posible excluir de la prestación a quien no pague por dicho servicio. Y dos, no requiere de una red o infraestructura como cables, ductos, centros de generación o transmisión, excepto por el sitio de disposición final, es decir, se entiende como un monopolio natural de él. En segundo lugar, es menester resaltar las acciones de la Corte respecto a lo anterior. Desde suspender el proceso de licitación, solicitar a la entidad pública una copia del pliego de condiciones, la obligación impuesta de hacer una agenda con el fin de incluir a las asociaciones de recicladores como posibles contratistas, la declaración del incumplimiento de las providencias, obligar a la Procuraduría a adelantar un seguimiento trimestral del proceso, etc. ¿Pero qué significa esto? En principio, que la mera resolución de conflictos no es suficiente para satisfacer las necesidades de justicia y equidad de la población, y, en esa medida, se hace indispensable que la Corte Constitucional equilibre el mercado acercando la oferta de políticas públicas y de leyes al punto óptimo. Lo anterior permite ver cómo la Corte ha participado activamente en la labor de otras ramas del poder público, sometiendo sus decisiones políticas a escrutinio judicial. Así pues, la Corte protegió los intereses de la población de recicladores artesanales de Bogotá. Entonces, el comportamiento de los jueces activistas está justificado desde el punto de vista del análisis económico del derecho, el déficit de protección de los derechos y la imposibilidad de acceder al sistema político que favorece la demanda de decisiones que llenan los vacíos de las otras ramas del poder público. La acción de tutela es la herramienta más eficaz para la protección de los derechos fundamentales. Su regulación, tanto constitucional como legal, permite que exista el activismo de los jueces en sus decisiones. Presentado por Alejandro Calderón, Sara Quijano y Valeria Reyes.